Freddy, buenos días a la audiencia de Radio Centinela y también a toda la audiencia del sur del Ecuador. Freddy, en primer lugar tenemos que partir de algo. Hoy se está analizando algo que es trascendental para el Estado ecuatoriano y también para el pueblo ecuatoriano. Principalmente con una virtud del ser humano que no es exclusiva del ecuatoriano. Es de la especie humana el poder hablar, el poder pensar, el poder desarrollar pensamientos de alta complejidad y traducirlos en manifestaciones ya sean morales, escritas, mímicas o de cualquier orden que la especie humana pueda advertir hacia otro ser humano. Estamos hablando de la posibilidad de expresarnos y opinar. Eso es innato del ser humano. Es una cualidad intangible que tenemos los seres humanos. Pero sin embargo, los sabios de la Asamblea Legislativa, algunos, no todos, porque también la oposición está manifestando ya que se archive dicho documento. Y Freddy, hay la causal jurídica y también el argumento, si podemos, o quepe el término, del tema de la consulta popular que hubo hace poco, en la cual, por ejemplo, la provincia de Loja dijo no al tema de la ley de comunicación, dijo no al tema de la pregunta 9 y 3, y en el contexto a nivel nacional similar situación. Entonces hay una doctrina que podemos analizarla y que sería la vertiente que podría estar archivando la ley de comunicación, pero tenemos que analizarlo serenamente y profundamente los señores asambleístas. Dudo que el licenciado José Picoita, él haga ese pensamiento o esa posición en torno al tema de la ley de comunicación, porque el día de mañana la ley de comunicación y el Consejo de Regulación lo va a observar a él también. No es que nos va a observar a los opositores o a los medios de comunicación, por ejemplo, los asambleístas, que son los que generan la doctrina para confeccionar, redactar o elaborar cuerpos legales y también argumentos constitucionales. Ellos, por ejemplo, manifiestan el tema del Consejo de Regulación o del Consejo de Comunicación. ¿Por qué el licenciado José Picoita? ¿Por qué el licenciado Mao Moreno? Y también la representación de la Asamblea de la provincia de Loja, a la cual personalmente yo entregué la reforma constitucional, que es el camino para todo este tema, Freddy. No hay otro camino, tenemos que ir a la Constitución para modificar la Constitución y ponerle con todas las salvedades necesarias el tema de comunicación, el tema de infraestructura comunicativa y el tema del proceso de información y también los deberes y derechos de los ciudadanos en torno al proceso informativo. ¿Y por qué manifiesto eso? Porque los señores, algunos, y no voy a dar el nombre de qué legislador fue hombre, que dijo, Pablo, pero esto es reforma. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Pero esta es una reforma. ¿Y cuál es el problema? ¿O es que usted no está en la capacidad de asumir el rol de fiscalizar y modificar la Constitución, que tiene usted la potestad como asambleísta? Entonces a mí me dejó un sabor amargo de que los representantes de Loja en la Asamblea Legislativa desconocen parámetros doctrinarios de lo que es la Constitución o el parámetro constitucional, peormente el constituyente. Porque Freddy, si analizamos, a usted, a mí y a los ciudadanos que están en audiencia de este medio de comunicación, ¿cómo nos dice la Constitución? La soberanía radica en el pueblo ecuatoriano o en el pueblo. Si no me equivoco, claramente la Constitución manifiesta ello. Pero ¿cómo es que la soberanía, que también es parte de la expresión de opinión, 4 o 5 o 10 asambleístas quieren imponernos un consejo de regulación para que nos observe a lo que sería la voluntad de la soberanía que está cuantificado en la Constitución de la República del Ecuador? Y por eso nosotros manifestamos, si el pueblo ecuatoriano se lo observa como el soberano del Estado ecuatoriano, ¿cómo es que no está dentro de los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano? Antes de que se buscaron una cabeza de turco que se llama medios de comunicación y periodistas para decir el tema de la ley de comunicación, pero no es tanto así el tema de la ley de comunicación. Y allí es donde los señores asambleístas y muchos de los que han redactado este contenido, yo dudo que el señor Mauro Andino conozca qué es comunicación, qué es proceso informativo, qué es estructura comunicativa y qué es expresión de opinión.
Porque Freddy, no es tanto el tema de la ley de comunicación que lo va a regular a usted o al medio de comunicación. No, es lo que va a regular lo que yo pienso. Es mi palabra libre como ciudadano común y corriente que vive en el estado ecuatoriano, que vive en la provincia de Loja. Aquel ciudadano que hizo una llamada al medio de comunicación, a él es lo que le van a regular. Más bien el tema debería de llamarse Ley de Expresión y Opinión para regular los contenidos de cómo usted va a hablar en cualquier tecnología informativa existente en el planeta. Porque los medios de comunicación no es únicamente aquí se genera la comunicación social, se genera también en las plazas, en las calles, en los mercados, en los mismos núcleos familiares, se genera lo que es el tema del proceso informativo. Y allí es donde la circunstancia de la prolijidad de la doctrina es lo que los señores asambleístas no observan y únicamente ven el recurso de que la estructura del poder pueda adherirse o afincarse en el tema de controlar la palabra o las libertades humanas. Porque Freddy, si somos prolijos en esta situación, la expresión de opinión, ¿de dónde surge? ¿De dónde nace? De lo que es la especie humana. Pero esta especie humana, ¿qué es lo que tiene universalmente? Son libertades humanas, la libertad de expresión y opinión, la libertad política, la libertad de educación y la libertad religiosa o de culto. Y eso es lo que están intentando modificar en el Ecuador, para decirnos cómo tenemos que andar de aquí en adelante, qué tipo de información tenemos que observar y qué tipo de información es la que tenemos que leer. Entonces es grave la situación que se puede presentar en el Ecuador si es que los señores asambleístas no son coherentes no solamente con su destino, sino con el destino de sus futuras generaciones. ¿Usted cree que los descendientes del licenciado José Picoita van a tener las mismas libertades o simplemente la posibilidad de alzar las manos como la está haciendo en los actuales momentos en futuras generaciones? Yo creo que van a haber otros ciudadanos que les van a decir: hey, aquí estuvo tu papá sentado, pero simplemente alzando y olvidándose de lo que era la doctrina y la prolijidad de la especie humana y los logros que has conseguido en materia de libertades. Freddy, la ley de comunicación, en el momento que usted se active como político, que yo me active como político, ¿usted cree que yo voy a tener la posibilidad de hablar y decir, por ejemplo, que en la gobernación de Loja, de la provincia de Loja, sin mayor detenimiento en lo que era la evaluación, se estigmatizó a las personas y seres humanos como seres corruptos en la parte administrativa? ¿Usted cree que vamos a decir eso en un proceso de elección? O lo que Lyndon San Martín Rodríguez viene sosteniendo, que el mentiroso de Loja se llama José Bolívar Castillo, con una ley de comunicación, automáticamente le pondrían los tribunales de justicia. En este momento tenemos responsabilidad ulterior y soy muy coherente y sé lo que estoy diciendo y manifestando. El tema del mentiroso lo podemos sostener, pero con documentaciones. No es que estamos hablando por hablar. Entonces, aquí las situaciones que se presentan en el Estado ecuatoriano son muy graves. Por ejemplo, en el tema laboral, ¿usted cree que los médicos el día de mañana van a decir: ¿sabe qué? Mi plaza de trabajo, que anteriormente yo lo ocupaba, está en este momento ocupando otro internacional que proviene de las líneas socialistas? Eso es lo que van a limitar, es la palabra del pueblo en los medios de comunicación, y le van a poner una ley que se llama responsabilidad ulterior y también un consejo de regulación con 5 cerebros muy adelantados a lo que es la especie humana para decir: lo que dijo ese señor no se ajusta al parámetro constitucional, peor al parámetro jurídico secundario de los cuerpos legales. Y entonces, ¿dónde queda el cuerpo jurídico penal, Freddy? Porque en este momento, ¿sabe lo que están haciendo? No es únicamente la ley de comunicación, es también la ley de telecomunicaciones, es también el Código Penal. O sea, allí van a observar el proceso informativo del Estado ecuatoriano y del pueblo ecuatoriano. Y el trabajo que lo llevaremos los medios de comunicación y los periodistas también será observado por estas 3 vertientes que ya existen en el Ecuador y que no es exclusivamente la ley de comunicación. Ya estamos hablando del Código Penal y la ley de telecomunicaciones, Freddy. Muy bien, gracias a Pablo a usted, Freddy, su presencia esta mañana.